El mundo se encuentra lleno de criminales peligrosos, personas con las que no te gustaría cruzarte en la calle o salir a tomar unos tragos. Algunos de estos criminales han cometido crímenes tan viles y atroces que han quedado grabados en lo más profundo de la historia humana. Estos son los 4 peores asesinos que alguna vez han pisado la tierra. Número 4. Jack el Destripador. En inglés se dice Jack the Ripper. Jack el Destripador fue uno de los asesinos en series más famosos de la historia. Estuvo activo en el área de Whitechapel, en el este de Londres, durante 1888. Durante los siguientes años se dedicó a aterrorizar a millones de londinenses. Según la policía, siempre degollaba a sus víctimas, quienes principalmente eran prostitutas, y realizaba múltiples mutilaciones en sus cuerpos. De acuerdo a los reportes de la época, al menos 3 de ellas fueron halladas sin sus órganos. Tras cometer múltiples asesinatos, entregó una carta burlona a la estación de policía, junto a la firma que le hizo ganarse su famoso sobrenombre. Entre el 3 de abril de 1988 y el 13 de febrero de 1821, el servicio de la Policía Metropolitana registró un total de 11 brutales asesinatos cometidos contra las mujeres. Esto ha llevado a la teoría de que Jack el Destripador podría haber estado implicado en más homicidios de los 5 en los que se le acusa. Al día de hoy no existe ningún registro o descripción alguna acerca de la apariencia física del asesino, a pesar de las múltiples entrevistas e investigaciones relacionadas por la policía. Ninguna de ellas consiguió dar con el paradero o la identidad del criminal. Es por eso que hasta el día de hoy se le considera uno de los asesinos más misteriosos de la historia. Número 3. Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino acusado de secuestrar a sus víctimas, violarlas, desmembrarlas y guardar sus cabezas como trofeo. Su historia remonta al 24 de noviembre de 1946. Pese a ser escrito como una persona educada y encantadora, fue responsable de asesinar a 30 mujeres y niñas inocentes. Desafortunadamente, la infancia de Bundy no fue ningún cuento de hadas. El criminal había sido víctima de abuso doméstico por parte de su abuelo, quien solía golpearlo a él y a su madre. Eventualmente, Bundy y su madre acabaron mudándose a Tacoma, Washington, junto a su nuevo padrastro. Según los informes, Bundy tenía un coeficiente intelectual muy por encima de la media. Desafortunadamente, desaprovechó su potencial intelectual usándolo para cometer crímenes perturbadores. El 16 de agosto de 1975, un patrullero lo detuvo mientras se hallaba conduciendo para comprobar su matrícula. Aunque Ted trató de darse a la fuga, acabó siendo detenido poco después, y lo que la policía halló acabó dejándolos aterrorizados. Al revisar el auto, los oficiales se encontraron con una palanca de metal, esposas, cintas y diversos objetos perturbadores que dieron lugar a una investigación a gran escala. Pese a ello, no fue hasta 1978 que el criminal acabó siendo finalmente capturado. El 24 de enero de 1989 fue ejecutado en la prisión estatal de Florida, después de ser sentenciado a 3 penas de muerte. Antes de morir, reconoció 30 asesinatos. Algunas personas, sin embargo, piensan que el recuento de víctimas pudo haber sido mayor. Desafortunadamente, nunca sabremos la verdad. Número 2. John Wayne Gacy. El 17 de marzo de 1942, los Estados Unidos conocerían a la persona más desalmada y despiadada que alguna vez hubiera nacido en el suelo americano. John Wayne fue un asesino en serie responsable del asesinato de 33 niños y jóvenes en la década de 1970. Su atroz metodología conmocionó los medios internacionales y causó terror en Chicago. Para aquellos que lo conocían, John Wayne
era una persona agradable que realizaba actuaciones como payaso en eventos de beneficencia y fiestas infantiles. Pero detrás de esa máscara de inocencia se ocultaba un asesino y pedófilo sanguinario. Nacido de una familia obrera, John Wayne tuvo una infancia muy dura. Su padre, un alcohólico y abusador, a menudo se burlaba de Wayne debido a que no lo consideraba lo suficientemente hombre. Esta pésima relación lo llevó a quedar muy dañado mentalmente, hasta que un día comenzó a exhibir una tendencia creciente hacia el sadismo, y a partir de la década de 1960 comenzó a tener numerosos encuentros con la ley. En 1964 tuvo su primer matrimonio y se mudó a Waterloo, en Iowa, para trabajar como gerente en un restaurante de la familia de su esposa. Sin embargo, su matrimonio terminó abruptamente en el 1968, después que fuera declarado culpable por abuso sexual a menores y sentenciado a 10 años de prisión. Incluso, tras haber sido condenado por agredir sexualmente a un adolescente, se las arregló para salir en libertad condicional el 18 de junio de 1970 debido a su buen comportamiento. Su historia con el abuso a niños y pedofilia lo hace un gran candidato para que vaya a trabajar a Walt Disney. Desafortunadamente, su estadía en prisión solo sirvió para empeorar sus comportamientos y dejar escapar a la verdadera bestia. Wayne acabó convirtiéndose en un contratista independiente bastante exitoso. Se casó nuevamente y compró una casa en los suburbios de Chicago, donde torturó, violó y asesinó a sus víctimas en el sótano. De acuerdo a la última esposa, la casa emitía siempre un olor desagradable que, según su esposo, provenía de la humedad. Lo que no sabía aquella mujer es que aquel aroma provenía de los numerosos cadáveres que se encontraban descomponiéndose debajo de la casa. A diferencia de otros criminales, la mayoría de las víctimas de John Wayne eran hombres homosexuales, así que se cree que reprimía su homosexualidad para que los demás la aceptaran. Otra teoría señala que sus matanzas eran como una manera de expresar el odio que sentía por sí mismo y castigar su propia homosexualidad. Una de las dos víctimas que logró sobrevivir al criminal, llamada David Daniel, relató el procedimiento del criminal. Declaró que John Wayne le ofreció llevarlo a la estación de autobuses en 7 ocasiones y le ofreció marihuana. Tras secuestrar al joven, John lo ató y lo torturó de diversas formas antes de sodomizarlo e intentar matarlo por estrangulamiento. El 22 de diciembre de 1978, el asesino en serie se entregó a las autoridades para escapar de la constante vigilancia policial. Sin embargo, John Wayne no lo hizo de buena gana. Había ideado una estrategia con sus abogados para declararse inocente y alegar que estaba demente. Esta estrategia estuvo respaldada por el testimonio de numerosos psicólogos que lo diagnosticaron como esquizofrénico. Desafortunadamente para él, su estrategia no dio frutos y fue ejecutado por inyección letal en 1944. Antes de su ejecución, le dijo a su abogado que su muerte no compensaría la pérdida de otros y que el Estado lo estaba asesinando. Sus últimas palabras fueron "Kiss my ass", que significa "bésame el culo", demostrando que nunca se arrepintió por nada de lo que había hecho. Cabrón hijo de puta. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue un asesino serial soviético, nacido el 16 de octubre de 1936 en Yablonnoye, en lo que sería la actual Ucrania. Entre 1978 y 1990 fue responsable de haber asesinado al menos 50 personas. Pero ¿cómo se las arregló para salirse con la suya durante tanto tiempo? El motivo por el que Andrei consiguió eludir a la justicia no estuvo relacionado a su gran intelecto, sino que la policía soviética tenía prohibido admitir advertencias al público debido a la ideología autoritaria de la época. Gracias a que se negaba que un asesino serial pudiera habitar en territorio soviético, Andrei pudo cometer toda clase de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el canibalismo.
Para entender la mente de este criminal, nos tenemos que remontar a la década de 1930. Después de la gran hambruna ucraniana, muchas personas se habían visto obligadas a comer carne humana. En aquella época, su madre solía contarle una aterradora historia de que tenía un hermano que había sido secuestrado y comido por los vecinos. Aunque nadie sabía si la historia era cierta, es difícil no creer que aquella broma infantil se convirtió en la aparente razón por la que el psicópata acabó desarrollando una fascinación por la carne humana. Su oleada de asesinatos comenzó en 1978. A menudo se aprovechaba de los jóvenes que estaban ansiosos por abandonar sus hogares para escapar de la Unión Soviética. Elegía a sus víctimas entre la multitud de las estaciones ferroviarias y las paredes de autobús y utilizaba pretextos para convencerlas que lo siguieran a una zona boscosa. Allí les infligía múltiples puñaladas y saca a la luz su lado más perverso. De acuerdo a los registros policiales, muchas de las víctimas sufrieron mutilaciones en los ojos y las mujeres jóvenes fueron halladas con sus pechos seccionados. Andrei Chikatilo fue arrestado en 1984 por un oficial de la policía que lo vio en una estación abusando sexualmente a una niña. A pesar que lo encontraron con un cuchillo largo y numerosos elementos sospechosos, la policía cometió el error de tomar una muestra de sangre de una de sus víctimas y compararla con una muestra de sus fluidos. Tras ser liberado, siguió asesinando y violando a lo largo del país hasta que en 1990 fue finalmente encarcelado y ejecutado. Su muerte, sin lugar a dudas, fue una de las más celebradas de la historia. Ahora, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que si la policía hubiera accionado mejor, habrían logrado salvar a las víctimas de estos criminales? Te estaré leyendo los comentarios. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Christopher Meneses. Nos vemos hasta la próxima.